Sí, ya sé, hace mucho tiempo que no subo alguna reseña, y aún más cuando dije que hablaría de este manga, no vengo a ofrecer excusas, porque no es mi estilo, aunque tengo que decir que extrañaba hacer esto, así que aquí les ofrezco, una reseña y crítica al manga Code Breaker. Code Breaker es un manga escrito e ilustrado por Akimine Kamiyo, publicado en la revista Weekly Shonen Magazine, que inició su publicación el 9 de julio del 2008, y terminó el 17 de julio del 2013, contando con 26 volúmenes. La historia nos trae a Sakura Kouji, que después de salir tarde del instituto presencia como un extraño joven quema de varias personas con un extraño fuego azul. Al día siguiente esta va al lugar de los hechos, pero extrañamente no existen señales de quemaduras ni mucho menos evidencias de un posible asesinato. Las cosas se complican cuando Ogami Rei, un muchacho de intercambio, llega a su clase. Después de un incidente en el parque, Sakura confirma que Ogami es el mismo muchacho que vio esa noche. No solo eso, se le revela que es un Code Breaker, una persona que trabaja para una organización gubernamental llamada Eren. Dichas personas, aparte de poseer habilidades especiales, son inexistentes en el mundo, y con esto el permiso de asesinar a todo el mal del mundo. En esto Sakura decide seguir a Ogami, para entre comillas, guiarlo por el camino del bien. De antemano la premisa del manga es algo que atrae, sicarios inexistentes en el mundo, agregando un toque fantasioso al concepto. ¿Qué opino de Code Breaker? Pues considero que hasta cierto punto, era una buena serie shonen, aun con los típicos clichés y bastantes errores, pero lo compensaba bastante bien. No obstante, el último arco me hace pensar que esta serie tira de regular a buena. En esta reseña trataré de resaltar tanto lo bueno y lo malo, y al final daré una conclusión de lo que me pareció el manga. Tranquilos, no les arruinaré la historia. Haré esto, hablaré un poco de cada uno, dando a conocer un poco de su pasado, personalidad y desarrollo, aclarando que no hablaré mucho del pasado de Masaomi o el de Yuki porque sería algo de spoiler. Iniciando con el protagonista Ogami, un muchacho que tras perder absolutamente todo, creció desarrollando un odio hacia el mundo, siendo una persona bastante fría e indiferente con sus compañeros, y sin dudar en asesinar a sus objetivos para cumplir su deber como Code, al mismo tiempo motivado por un odio hacia la persona responsable de arruinar su vida. Aunque es un escape a tanto protagonista medio pendejo de shonen, Ogami posee un pequeño problema, que es el protagonista con el que la audiencia no puede identificarse, ni sentir algo de empatía, o al menos que te agrade. Realmente al ser tan frío y sin emociones causa molestia por la forma de actuar del personaje. Sin embargo, a pesar de ser una piedra en el inicio, y no podamos sentir nada por él, podemos entender el porqué de su razón de ser. Al crecer toda su vida siendo utilizado como un arma o un medio para los demás, terminas entendiendo el porqué de su odio hacia la sociedad. Irónicamente, en el inicio Ogami me pareció un personaje interesante, más que nada era por la forma en que la autora lo manejaba, teniendo dos facetas: el estudiante de intercambio aparentando ser amable e inocente, y el temido Code Breaker que en realidad es. En esto podría decirse que hace a Ogami un poco más dinámico e interesante de ver, aunque por cómo se desarrolla la historia esta faceta es dejada de lado. Pero esto no necesariamente es malo. Ogami sufre una evolución que, a pesar de ser algo lenta en comparación a sus compañeros, es necesaria para el personaje. Realmente el Ogami que vemos en el inicio es muy diferente tanto en forma de pensar como en su personalidad, una persona que llegó a apreciar a sus amigos aunque no le guste admitirlo, se llega de ver un poco más bondadoso y mucho menos resentido. Algunos podrían pensar que se pierde la esencia del personaje, la verdad no veo hacia qué otra parte hubiera podido cambiar. Digo, cuando pasas tantos buenos momentos y tiempo con personas, por más que seas un antisocial al final vas a terminar desarrollando sentimientos, y no lo digo yo, lo dice la ciencia, es la naturaleza humana, señores. Además, ¿se imaginan si este tipo hubiera tenido un desarrollo nulo? Sería prácticamente un Batman. Pero volviendo al tema, lo que me molesta un poco del personaje, es el síndrome que tienen muchos protagonistas, que ganan más por conveniencia que por el mérito propio. De eso hablaré un poco después, pero el hecho de que sea invencible no lo hace un mal personaje. Ogami llega a tener sus buenos momentos tanto de acción como personales, una evolución que es necesaria, dándole una nueva faceta al personaje que podría decirse que se siente más humano de lo que era, pero como protagonista, tal vez no llegue a enganchar e interesar mucho, tal vez sea porque en el inicio los otros Code Breaker se presentan más interesante y agradables que Ogami.
Toki Fujiwara. Toki se presenta como un estereotipo hecho y derecho, el amigo barra rival del protagonista, muy arrogante en el inicio con un pasado algo trágico. Sin embargo, Toki demuestra ser más que eso. Es un personaje que desde que aparece se lleva la escena, demostrando por qué es tan confiado de sí mismo, siendo un estratega en el combate y confiando siempre que puede ganar mediante su ingenio. La razón por la cual se une a Eden es bastante noble, volviéndose un codebreaker para que su hermana pudiera vivir una vida normal, incluso si esto significa crecer sin memoria de que tiene un hermano. Lo que más me sorprende de Toki es hasta qué punto puede llegar para protegerla, aun si esto significa romperse los huesos o sufrir múltiples efectos secundarios de su poder de magnetismo. Literalmente le está dispuesto a morir por su hermana, porque al final ella es lo único que le queda de su antigua vida. Toki es un personaje que destaca bastante a su modo, ya sea por su personalidad o su poder de magnetismo que le permite usarlo de diferentes formas. La evolución de Toki, pese a que mantengan en gran parte la personalidad del inicio, esto no es algo malo. Si no está mal no lo arregles. Además, quien dice que la evolución de personaje necesariamente tienen que cambiar de personalidad? Lo que pasa con Toki es que se le ve más maduro, dejando de ser tan impulsivo y pensando más en cómo hacer las cosas, porque él llegó a entender que al igual que la física, cada acción tiene reacción. En otras palabras, tus acciones tienen consecuencias no solo para ti sino para los demás. Sakura Kouji, una chica de especie rara. Esto quiere decir que ella no le afectan los poderes especiales, por ende la flama de Ogami no le hace efecto. Ella decidió seguir a Ogami para, de nuevo, entre comillas, guiarlo por el camino del bien. Voy a decirlo de una vez, claro y directo, Sakura es una basura. Una idealista sin razón de ser, más allá del simple hecho de que matar es malo porque está mal, hasta el punto de llegar a obligar a los demás a seguir su sendero del bien, y no con acciones, sino con palabras, discursitos ridículos del amor y la amistad, que aparte de ser anticlimáticos, son bastante molestos y repetitivos. Pensemos en Naruto y en cómo evangeliza a los malos. Con Sakura es igual pero peor, evangeliza a los buenos, y con esto siempre termina sobrecomplicando la situación mucho más de lo que ya estaba. La evolución de Sakura es prácticamente nula, no cambia su forma de ser, al contrario se vuelve mucho más molesta. Sus discursos a la larga son estúpidos, porque ya mínimo después del segundo arco, cualquier persona normal con dos dedos de frente se daría cuenta que hay monstruos en este mundo con los que no se pueden razonar, y por sobre todo, algo que hizo que se ganara todo mi odio, es que es tan descarada que le dice a Ogami en cierto punto de la historia, que en el fondo tiene buenos sentimientos hacia la persona que le quitó la vida a Ogami. Puta madre, una persona que nunca te trato bien, que te quito tu niñez y tu vida, que nunca te trato como una persona sino como una herramienta. ¿Realmente crees que sentirías algo más que no sea odio? Lo que demuestra que esta tipa no sabe ni de qué coño está hablando ni dónde putas está parada. Un estorbo, una molestia y mucho más es Sakura, y podría seguir y seguir por horas, pero por mi bien mental la voy a dejar hasta aquí. Yuki Tenpoi, desde el vamos Yuki es un personaje hecho y diseñado para que te agrade, y saben que, funciona. Teniendo la personalidad y comportamiento propios de un niño, inocente, despistado, infantil, algo torpe pero con buen corazón. Lejos de ser molesto o parecer un idiota, Yuki simplemente es tan adorable que no lo puedes odiar, y resulta bastante gracioso su comportamiento. Por supuesto no falta el pasado trágico de Yuki, que influencia en cómo es en el presente. En el fondo carga con la culpa de no poder salvar a sus seres queridos, por ende está dispuesto a salvar a sus compañeros si está presente, además de intentar probar de que a pesar de que cometió errores, está dispuesto a luchar por intentar compensarlo. Realmente le afecta su pasado y podemos verlo en diferentes facetas, demostrando que no solo es el cómico del grupo, sino que llega a tener cierto grado de profundidad. Ruia Chiyouchi, una waifu en su tiempo en que leía este manga, la chica que aparenta ser seria y ruda por fuera, pero en fondo bastante tímida y amable, por supuesto otra con pasado trágico, pero a diferencia de los demás ella no buscaba venganza o proteger algo, ella buscaba una razón para vivir, siendo que ella ya perdió su vida anterior hace mucho, y la vida que tiene como code la hace sentir vacía. Rui es un personaje que respeto bastante por todo lo que llegó a hacer, y más en un personaje femenino, luchando por dejar atrás y superar todo el dolor que ella trae consigo, hasta el punto de por fin conseguir una razón para vivir.
Y por último Ike Masaomi, es complicado hablar de este personaje sin soltar algún spoiler, pero haz lo que pueda, él es el único Code sin un pasado trágico y que le afecte en gran medida lo que llegó a hacer, siendo uno de los miembros más antiguos de los Code Breaker, Ike es un personaje importante por todas sus acciones, digamos que además de ser siempre la fuente de información sus acciones tienen bastante peso en la historia, por supuesto con una personalidad diría extravagante, ya que se emociona con mucha facilidad exaltándose ya sea por el calor de la batalla, o por lo que él define lo que es un arte, si ya saben el arte de tomar té, mientras que lees libros eróticos en voz alta a mitad del pasillo de la escuela jaja. En general el elenco está bien, quitando a Sakura obviamente, aunque todos parezcan de tener un pasado triste, este no está de adorno y realmente les afecta a nivel personal, y en cómo enfrentan los fantasmas de su pasado mientras se desarrolla la historia. Así que sí, el elenco es bueno. En cuanto a la historia, está bien contada y desarrollada en varios aspectos, exploramos el origen de Eren, el origen de los poderes especiales, el origen de la flama de Ogami, la verdad del 32 de diciembre, al mismo tiempo explorando los pasados de los protagonistas que influyen en la trama, realmente la historia engancha explorándose y descubriendo los misterios de la organización, y giros que diría que son bastante sorprendentes, estoy haciendo parecer que sea la octava maravilla, lástima, ahora me toca decir los puntos débiles y lo malo, sí gente, mi parte favorita jaja. La comedia o momentos ridículos que varias ocasiones llega a estar en momentos serios, que tampoco es que sea tan abundante como en otras series, pero para la historia que intenta contar Code no le viene nada bien, los discursos de amor y amistad de Sakura, interrumpiendo las peleas y quitándole seriedad a la situación, hablando de eso, las peleas, hay buenas y malas, principalmente las buenas son las de los secundarios, porque las de Ogami se vuelven algo repetitivas con tanto power up, en el caso de los demás aparte de tener de acción y ser algo estratégicas eran interesantes de ver, cosa que con las de Ogami no, bueno al menos en la mayoría. Los villanos, esto es lo que más queda de ver en la serie, realmente cuesta encontrar buenos villanos, el único rescatable, y digo rescatable porque tampoco es la gran cosa, es Hitomi, aunque no se podría considerar un villano, y sus motivaciones son estúpidas para que sea un antihéroe, podría decirse que solo es un idealista pero con buenas razones, pero Hitomi tiene buenas cualidades, es inteligente, sacando provecho de la situación cuando puede, aprovechando su poder eléctrico, él no buscaba poder o venganza, sino que se dio cuenta de lo que Eden llegaba a hacer, aparte estaba cansado de ver morir a sus compañeros en el anonimato, y buscaba hacer que los Code Breakers sean conocidos, lo cual suena tonto si lo digo así, pero pensemos un momento, entre morir en el anonimato y que nadie lleve flores a tu tumba, o morir siendo recordado por tus hazañas, o mejor dicho morir siendo recordado por miles de personas por tu poder, y que seas recordado a lo largo de la historia como un dios entre mortales, carajo ¿quién no quiere morir así? De los demás, tenemos desde los villanos que se vuelven buenos, aunque estos de menos dieron muy buenas peleas, el villano que está controlado por un ente mayor, y villanos que buscan el poder y venganza, y los que de verdad prometían algo, su poca aparición, su pelea final, y sin mencionar que se dejan de lado, hacen que no valgan para nada. Y por último el último arco, metes tantas ideas que, ¿cómo decirlo?, es como un globo, tarde o temprano te va a explotar en la cara, tenemos varias cosas buenas, como el origen de Eren, la verdad y resolución de diferentes cosas, pero los villanos aquí de paso que no valen nada, son reemplazados por otros supuestamente más poderosos, pero que tienen un gran problema, que se creen tan fuertes que no se toman nada en serio, tanto es así que la pelea contra los ángeles es un concurso escolar, por Dios, ¿qué basura es esta? Ya para este momento lo único que interesa es saber cómo termina la historia de los Codes. La adaptación animada tiene muchos problemas, pero varios de estos son perdonables, entre ellos está el hecho de que no se explora a los personajes ni tampoco su evolución, pero esto se perdona porque todo lo anterior empieza después del segundo arco, el principal problema con el anime es la inclusión de personajes que, a la larga, no aportan mucho, los cuales son Yuki, Rui, y Yukihina, estos personajes aparecen mucho después en el manga, podría decirse que la adaptación nos cuenta una historia bastante resumida de lo que es el manga, pero aquí el gran problema de esto, es que cuando vas y lees el manga no tienes un punto exacto en el cual partir, y que parece bipolar aquí, primero es bueno, luego malo, y luego bueno otra vez solo porque sí.
La animación, pese a que se deforme en bastantes partes, están bien hechas en lo que son las peleas, el soundtrack es completamente ambiental, y no llegas a recordar los temas, aparte que algunos de estos parecen música de ascensor, pero eso sí, los temas Ace to Ambition y To Battle, son simplemente hermosos, junto con su opening y ending, que son buenos en todo sentido, buena música, letra, y el vídeo, sobre todo el opening que es épico y lo mejor que ha hecho Gran Rodeo. Además, por el lado positivo, los Codebreaker mantienen su personalidad y carisma, así que con esto, la serie mínimamente es disfrutable. Si no leyeron el manga, obviamente. Esto es algo que tal vez intente implementar en las reseñas de ahora en adelante, invitaré a un usuario de por aquí para que me deje su opinión del manga, así que con ustedes, Jin Hayato. Codebreaker es una serie entretenida, con muchos buenos momentos, pero lastimosamente se destruye a sí misma por dos factores. El primero es Sakura, sé que con ella querían un personaje que contrastara con los demás, que diera humor y que su moral fuera distinta a la de los Codebreaker, pero la ejecución es pésima. Si no me creen, lean el manga. La muy idiota se mete en las batallas, pero solo le estorba a los buenos, y eso es solo una de sus varias carencias. 2. La autora se complica ella misma las cosas, solo hay que ver los dos últimos arcos para saberlo, donde nos meten a unos antagonistas por un largo rato, para que con apenas una pelea, nos los cambien por unos nuevos villanos sin sentido. Codebreaker no deja de ser una serie que, estoy feliz de haber visto, pero definitivamente pudo ser mejor. El anime, por su lado, es un fanservice para los que leyeron el manga, pero quienes no lo han leído podrán disfrutarlo. Adiós, y gracias por el cameo. Diría que hay más factores que influyen, mi buen amigo, pero no quiero empezar un debate, así que solo daré mi conclusión. Codebreaker tiene una historia atrapante y hasta cierto punto buena, pero momentos y decisiones que hacen que de a poco pierda fuerzas, por lo menos con personajes agradables que hacen que te interese leerla, pero no con unos buenos villanos para apoyar más esto. A pesar de esto, no diría que la serie es una abominación, pero no es algo que recomendaría a cualquiera, tal vez a las personas que sean nuevas o no tan exigentes con los shonen de peleas, pero a los que ya llevan tiempo y buscan algo más en este género, creo que llegarían hasta. Creo que esto sería todo, agradezco a todos por ver este vídeo, ya saben lo típico, pueden dejar su opinión en los comentarios, yo me despido, pero recuerden, ojo por ojo, diente por diente, y el peso de la ley por el mal.